Continuamos en directo, estamos en las 12 y 20 minutitos, 21 minutos de este mediodía de hoy, jueves, día 11 de junio, en directo desde José Jiménez Carpintero. Si os acabáis de incorporar al programa en Teleelch, pues deciros que estamos en su showroom, que nos han invitado hoy a hacer el programa desde aquí. Nos han recibido súper bien, tengo que decir también que nos han preparado ahí un buen almuerzo del que luego daremos buena cuenta. Pero antes vamos a seguir con invitadas, que sigue teniendo todo que ver con el tema del deporte en nuestra ciudad. Vamos a hablar con Carmen Gallardo, ella es graduada en nutrición humana, también dietética, y es deportista de alto nivel, la disciplina halterofilia, y de esto vamos a hablar con ella. Carmen, buenos días. Buenos días y gracias estás? por la invitación primero. Bueno, es un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes, bueno, sobre todo el tema de la halterofilia, porque no es un deporte del que se hable mucho, o a mí me lo parece. No, la verdad que es verdad que es un deporte olímpico, pero cada vez incluso hasta más mujeres veo que lo están haciendo y todo. De hecho, donde el equipo que yo tengo, que nosotras competimos, o sea, las mujeres somos de las mejores de España y todo, o sea, estamos en un alto nivel a nivel nacional, sobre todo de mujeres, y la mayoría del club, ya te digo, lo llevan muchas mujeres, y cada vez es algo que a nivel de fuerza, que se tenía un poco de tabú ahí con la mujer, ahora cada vez lo hace Cada más. vez está más. Sí. Cuéntame también cuándo empiezas tú, porque por lo que me has contado antes de comenzar, empezaste tarde, según la edad a la que se está empezando a hacer esta disciplina. Yo, de hecho, era jugadora de fútbol sala aquí en Elche, y empecé a hacer pues la disciplina de CrossFit, empecé a tocar una barra. Eso serían 22, 23 años, y al final hasta los 26 no empecé a competir. ¿Cuántos años llevas compitiendo? Llevo ahora mismo 5 años. Y cosechando éxitos también. Y claro, cada vez la trayectoria ha ido ascendente, entonces eso te motiva a seguir, a volver, claro. Yo te decía, bueno, recientemente además te proclamaste campeona autonómica, fue en el campeonato además celebrado aquí en la ciudad, en Elche. Sí, fue la primera vez que competí en Elche, traje pues a todos mis amigos, familiares, a todo el mundo a verme, y quedé campeona en categoría 53 kilos, y la verdad que fue algo que me gustó porque fue aquí en mi ciudad, que yo, bueno, aunque el club que yo compito es en Gandía, pues yo soy, vamos, ilicitana, y hacerlo aquí en casa fue muy guay. Categoría 53 kilos, sí. Pero ese no es el peso que levantas. No, ese es el peso. Es el peso corporal. Nosotros nos pesamos 2 horas antes, y luego ya en la competición, que ahí tuve mucho margen de kilos, pero ahora para el campeonato absoluto nacional, o sea, el campeonato de España, sí que ya vuelvo a mi categoría, que este año es 48, siempre está entre 49 y 48 kilos. ¿Y cuánto peso tienes pensado levantar o vas a levantar? Pues este año mis marcas han sido de 91 kilos de 2 tiempos, se dice, que es un movimiento que se carga al hombro y se sube por encima de la cabeza. Y de arrancada mi máxima ha sido de 70 kilos, que sería mi objetivo también, volver a repetirlo. Y es un movimiento desde el suelo hasta encima de la cabeza, que ese es más técnico y quizás más complejo y complicado. Directamente. ¿Ese es el de con los brazos abiertos? Sí. Se abre los brazos del suelo encima de la cabeza. Es dificilísimo, diréis. ¿Por qué lo sé? Pues porque en CrossFit se practica eso. Se practica mucho. Ahí un tiempo, y ese es muy complicado. Es muy técnico, no puede fallar nada. El otro es más de fuerza, que sí, que tiene su técnica, pero el otro te impone más, y es el primero que sales. Tú sales con la arrancada y es lo primero que vas a hacer, claro. Y tiene que ser perfecto desde el o casi momento. Perfecto, sí. El otro, bueno, te puede jugar. ¿Cómo se prepara para una competición? ¿Cómo es un día a día para prepararte pues, para competir? Mucha gente me pregunta, bueno, esta semana de competición ya descarga. Digo, no, esta semana hasta el 95% estamos trabajando. O sea, nosotras trabajamos la fuerza hasta casi el último día, porque tú tienes que llegar con la sensación de coger kilos, de mover kilos. Tanto en sentadilla, hacemos mucha sentadilla, por delante, por detrás, claro. Las piernas es lo que más se trabaja. Accesorios de hombro podemos hacer, pero las piernas tienen que estar fuertes. Entonces, hasta el último día estamos trabajando con muchos kilos. Hasta un día antes bajamos un poquito, pero se levanta el peso. Sí. No tenemos semana de descarga hasta que no pasa la competición. ¿Y cómo es la alimentación para una deportista de este nivel? Pues en mi caso, que yo tengo que bajar un poquito de peso para meterme. Nutricionista, o sea, claro, al ser nutricionista al final me lo voy llevando yo, y es verdad que lo que hay que mantener la masa muscular, el rendimiento deportivo
y no puedes estar no comiendo para meterte en categoría. O sea, tienes que mantener todo eso. Se suele hacer una pequeña deshidratación, no mucho, unos días antes, bajar las fibras, bajar alimentos, digamos que no te retengan mucha agua o líquidos, la sal, reducimos mucho la sal, pero eso unos días previos. Luego ya es verdad que días antes tú tienes tu alimentación normal, bajas un poco las calorías y nada, pues lo típico de pues no te pasas en muchos hidratos, no te pasas obviamente ni alcohol, ni grasas, ni sales. Cuando salgo al comer pues intento un poco ajustarlo. Es importantísimo lo de mantener el peso exacto, porque Claro. Si te pasas un poquito... No, ni 10 gramos, te descalifican. Te descalifican. Tú tienes que pesar, si yo estoy en 48, 48,00 o 47,900 y si tú pesas algo más ese día, te descalifican. También me comentabas que no tenéis margen. Por ejemplo, decías en el boxeo o algo así, ¿no? No, claro. ¿Te pesan antes o...? Tenemos 2 horas. Tenéis 2 horas. O sea, 2 te horas pesan antes de competir. y a ahí. veces tienes el estómago tan cerrado. De hecho, no se debería probar alimentos antes de la competición nuevos. Y yo hay a veces que cambio la alimentación porque no me está entrando lo que yo suelo comer. Porque tienes un poco el estómago en un puño, Claro. cerrado, no has comido. Entonces es lo que te apetezca en el momento comer, lo que te entre bien y mucha recarga de sobre todo glucosa. En ese momento. O sea, que tener muy en cuenta que no solamente levantar peso y estar fuerte para ello, sino que hay una disciplina Sí, importante y también es- a seguir. Sí, y es un deporte muy mental. ¿Sí? Es un deporte muy de mente porque tienes un minuto para levantar y eso te condiciona todo el campeonato. Claro. Entonces es un deporte que te falla la mente y no lo sacas. Y a mí me ha pasado. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son tus siguientes... ¿Te estás preparando para alguna competición? Me estoy preparando para el Campeonato de España, que es en la Nucía, que está aquí al lado, que siempre me ha tocado irme pues, al norte, he hecho en muchos lados, Andalucía, por todos lados. Y este año pues, me ha tocado Elche, el autonómico, la Nucía, aquí el absoluto. Entonces es una oportunidad para que pues, la gente más cercana pueda ir a verme. Mira, has comentado lo del CrossFit, tienes toda la razón, porque es un deporte que ahora mismo está pues muy de moda también, y lo practican cada vez más chicas, es un deporte Sí. de fuerza. ¿Qué les dices pues a esas niñas? Porque me decías también que con 15 años ya están empezando a prepararse. Y además son buenas. Ellas, claro, yo tengo, por ejemplo, estoy llevando a una niña pues, de 15, 16 años y ella ya ha ido a campeonatos de España, sub-17, ha estado y ella ya está levantando pesos que yo no levantaba con su edad. Y es verdad que se trabaja mucho la coordinación, se trabaja mucho a nivel mental, les viene muy bien a ellas. Entonces yo con eso estoy muy contenta y me gusta mucho acoger adolescentes, sí. Niñas adolescentes. Niñas adolescentes. Y cada vez claro, les está 15 gustando añitos. mucho más. Pues eso, dile a esas, no solo niñas adolescentes, sino a lo mejor más creciditas, como tú que empezaste ya a competir. Sí, yo empecé ya. Ella dice mayor, pero 26 años, pues ya me contarás, no es mayor. ¿Qué les dirías? Que si tienen interés y les apetece o tienen curiosidad, que lo prueben. Sí, que se claro. animen. Y es un deporte que pues, requiere mucha repetición, mucha paciencia. Es un deporte que es como ABC, no tiene más historia que hacer muchos kilos, mover muchos kilos y repetir mucho la técnica. Madre mía. Sobre todo enfocarlas a la técnica y una vez que la tengan más pulida, ves que empiezan a subir kilos. Entonces eso les va gustando y se van viendo fuertes, se van viendo bien y les motiva el competir y el meterse en una categoría y el cuidarse y todo. La verdad que yo se las animen. animo. Próximamente tienes ese nuevo campeonato. ¿A dónde te gustaría llegar? No digo en ese campeonato, sino cuál sería. ¿Tienes alguna meta? ¿Estás Pues- pensando en algo en futuro? Pues de momento, a ver, yo voy a cumplir 32 años y es verdad que el alto rendimiento va acabando, pero mi objetivo es, vamos, llegar al máster, que son 35 años, en las mejores condiciones posibles y hacer las mejores marcas. O sea, ya ese es mi objetivo a día de hoy. Bueno, pues estoy convencida de que si sigues trabajando como lo estás haciendo, lo conseguirás. Y eso será también una muy buena noticia para la ciudad, porque es una ilicitana la que puede llegar a conseguirlo. Sí. Carmen, un placer haberte tenido hoy aquí. Por cierto, ¿y a ti qué te une con José Jiménez Carpinteros? Bueno, pues yo tengo aquí a mi pareja Ah. y me ha conseguido traer, pues yo invitada Qué y bien. agradecida. Pues entrevistas como esta, pues así da gusto, desde un lugar bonito, desde, bueno, pues con buena gente, y hoy hablando, aunque desde José Jiménez Carpinteros, que también hablaremos de carpintería, por supuesto, pues sobre todo el programa va a ir de deporte, y por cierto, nuestro siguiente invitado va de eso. Nos vamos a hablar de fútbol
y de un deportista que ha estado en el siglo del fútbol. Eso será a la vuelta. Gracias, Carmen. Nada.